En esta pregunta, se nos pide determinar la ecuación de la función lineal que tiene una pendiente de 5 negativos y pasa por el punto 1,3. Queremos escribir la ecuación en forma pendiente-intersección y dibuja una gráfica precisa de la ecuación. Entonces se nos dice que la pendiente m es igual a 5 negativos, que en forma de fracción sería 5 negativos divididos por 1, que es igual al cambio en y, dividido por el cambio de x, también conocido como el aumento de la carrera. También sabemos que la línea pasa por el punto 1,3. Entonces, para esta pregunta, creo que haremos en realidad es graficar la línea primero y luego, a partir de la gráfica, determinar la ecuación de la línea. Observe cómo encontrar la ecuación en forma de pendiente-intersección, ya que ya tenemos la pendiente, solo necesitamos encontrar la intersección vertical o la intersección y, que nos daría el valor de b. Así que vamos a nuestro pastor en vivo. Primero queremos seleccionar la herramienta de línea aquí debajo. Ahora para graficar la línea, primero haremos clic en el punto 1,3, que estaría aquí. Y luego, debido a que la pendiente es negativa 5 o negativa 5 sobre 1, desde este punto para encontrar un segundo punto en esta línea, descenderíamos 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 y escribe una unidad. Nuevamente, bajamos 5 unidades porque el cambio en y es negativo 5. Queremos escribir una unidad porque el cambio de x es positivo. Ahora que tenemos nuestro gráfico, volvamos a este gráfico a nuestra presentación, para que podamos mostrar algo de trabajo. Ya sabemos que la pendiente de nuestra línea es igual a 5 negativos. Si miramos el eje vertical o el eje y, observe cómo la línea intersecta el eje y aquí. En el punto 0,8. Lo que significa que b es igual a 8 positivo. Entonces, la ecuación de nuestra línea es y es igual a 5 negativos más 8. Pero solo para verificar esto, vamos a seguir adelante y encontrarlo algebraicamente también. Un método algebraico es escribir la ecuación con la pendiente de 5 negativos en la ecuación. Entonces sabemos que la ecuación debe ser igual negativo 5x más b. Luego, para encontrar la intersección en y, usaríamos el punto 1,3. Para encontrar b la intersección en y de la intersección vertical. Entonces sustituiríamos 1 por x y 3 por y. Entonces tendríamos la ecuación 3 es igual a negativa 5 veces 1 más b. Entonces 3 es igual a 5 negativos más b. Agregue 5 a ambos lados. b es igual a 8, tal como lo encontramos gráficamente. Entonces, una vez más, la ecuación es y es igual a negativo 5x más 8. Espero que hayas encontrado esto útil.